Muy buenas noches, bienvenidos al conversatorio de Quirós Gómez y Asociados. Como todos los miércoles, un gusto poder compartir con ustedes todas las personas que quieran aprender día a día de estos temas tan lindos. Pues hoy no es de menos, es un tema que no solamente nos afecta a nivel empresarial, a nivel profesional, sino que también nos va a afectar a nivel general. Por eso es un gusto para mí poder presentar a don Andrés Bogarín Bustamante. Bienvenido, don Andrés. Muchas gracias por la invitación y un gusto y saludar a todos los que nos estén viendo y escuchando. Claro, pues el tema que vamos a desarrollar el día de hoy con don Andrés es garantías del consumidor ante la Dirección de Apoyo al Consumidor del MEIC. Y por eso decía hace un ratito que nos afecta a todos. Porque todos los que vendamos o los que compremos bienes o servicios nos vamos a ver afectados en este tipo de garantías. Porque a nivel nacional existen garantías, existen exclusiones, existen limitaciones y existen todos estos detallitos que nosotros no comprendemos y que muchas veces, a pesar de que somos consumidores, no lo sabemos. Bueno, por eso usted puede preguntarle hoy a don Andrés a detalle, así que espero sus comentarios y sus preguntas para poder sacarle todo el provecho a don Andrés. Para poder presentar bien a don Andrés es abogado, él también es docente, es mediador certificado con más de 10 años de experiencia en litigio, en la mediación y en la asesoría del derecho en el consumo, ¿cierto, don Andrés? Correcto, así es. Pues, don Andrés, importante, todas las garantías que tiene un consumidor y por dónde empezar. Bueno, yo creo que entendiendo bien qué son estas garantías como tal. Ok, perfecto. Bueno, cuando comenzamos a hablar de garantías, podemos hablar, digamos, de las garantías procesales que tienen los consumidores en cuanto al acceso que tienen a la justicia judicial y a la justicia administrativa. Propiamente en el tema que nos ocupa hoy, que es el derecho de garantía, pero el derecho de garantía funcional sobre bienes y servicios, siempre lo más recomendable es que este tipo de derecho sea ejercido en la vía administrativa de la Dirección de Apoyo al Consumidor. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que cualquier bien o servicio que nosotros adquiramos como destinatarios finales para ser considerados como consumidores según la ley 7472, tenemos el derecho de que el comerciante garantice ese bien o servicio. Pero esta garantía tiene que ser sobre la funcionabilidad del bien. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que el comerciante que oferte bienes y servicios debe de cumplir con lo que está publicitando o informando al consumidor que va a adquirir. Esta garantía de funcionabilidad tiene que ver también con el hecho de que los bienes y servicios se ofrezcan y cumplan con el fin por el cual han sido hechos y adquiridos por los consumidores. Estaríamos hablando de términos muy legales, don Andrés, pero realmente todavía me gustaría ver qué abarcamos o qué tendría garantía, porque a nivel nacional estábamos hablando de un montón de cosas que podríamos consumir o que podríamos adquirir como un bien o como un servicio. ¿Sí abarcaría todo tipo de bien o servicio? En realidad no, pero sí tenemos que tener en consideración lo que nos dice la ley del consumidor, que es la ley 7472. El artículo 32 de la ley 7472 nos da toda una gama de derechos de los consumidores. Y para el tema de hoy entonces hablaríamos del derecho al consumidor que tiene de que todo bien o servicio esté garantizado. Entonces, en realidad, la garantía va a cubrir todo bien o servicio siempre y cuando el mismo no sea desnaturalizado. Si estamos hablando de un bien que ha sido desnaturalizado, ya los temas de garantía no aplicarían. Por ejemplo, ¿cuál sería un bien desnaturalizado? Se preguntarán, la chatarra. Yo estuve viendo porque estudié, don Andrés, no crea que no. Y realmente sí vi que la chatarra, pero estaríamos hablando este ejemplo en un bien y en un servicio. En un servicio, bueno, en un servicio, todo lo que es la parte de la garantía sí aplicaría un poquito diferente.
¿verdad? diferente. Ahora, Ujú. este tema no solamente tiene que saberlo el consumidor, sino también el empresario, porque también se vería afectado en cumplir con estas garantías ante el consumidor. Correcto. Pero tendríamos que verlo desde el enfoque como uno solo, no podríamos separarlo. Aquí, en el tema de las garantías de cumplimiento que podríamos tener, yo creo que podríamos desarrollar un punto clave y yo creo que aquí es donde le tocamos el talón de Aquiles a muchos y es la parte de las denuncias. Porque uno no sabe hasta dónde puede ir uno a ejercer este tema de garantía de cumplimiento y en qué momento ya tengo que acudir a una denuncia como tal. Ok, hablemos de derecho de consumo desde la perspectiva entonces del empresario. Ajá. El empresario tiene que tener en consideración que la ley también le establece obligaciones. Entre esas obligaciones es garantizar todo bien o servicio que él oferte. También el empresario tiene que tener algo muy muy claro, que es que la ley nos brinda un mínimo de garantía de 30 días hábiles a los consumidores. Ujú. ¿Por qué hablo de esto? Porque es usual de que cuando uno va a algún lugar, a un establecimiento, a comprar un bien, siempre le dicen de que la garantía es de un mes. Ujú. Realmente no lo es de 30 días hábiles. Hay que tener en consideración que toda estipulación contractual que contravenga una ley es absolutamente nulo. Lo que quiere decir que esa información que se está brindando es nula y lo que va a aplicar realmente a los ojos de la ley y en la práctica serían esos 30 días hábiles, ¿verdad? Que es un mes y un poquito más. También tiene que tener muy en consideración el empresario el derecho de información de los consumidores, que es el pilar del derecho al consumo. ¿Por qué? Porque el empresario está en la obligación en los temas de garantía de informar lo del plazo, las limitaciones para la aplicación de la garantía y también debe de informar, tiene la obligación de informar al consumidor sobre los derechos que tiene él en cuanto a la garantía y la manera en que los puede ejercer. Entonces me parece que eso es algo muy importante que los empresarios, pymes y demás deberían tenerlo en consideración para eso mismo, para evitar las denuncias ante la Comisión Nacional del Consumidor, porque los que ya han pasado por ese camino muy tortuoso saben de que las multas son bien altas, ¿verdad? Ah, ese tema me gusta mucho porque no sabía que las multas eran muy altas. Pero, don Andrés, me parece muy bien. Muchas personas llegan a comprar o adquirir un servicio o yo lo puedo vender y no tuve esta malicia de irme a leer la ley 7472 o ver en qué punto me afecta y esto puede afectar a la empresa en medidas de cómo hacerlo. Usted decía que tiene que comunicar estas garantías, pero cuando yo llegue a comprar un producto, si este producto tiene esta garantía y me dan un documento que yo pueda leerlo, muchas veces ni siquiera lo leí. Con el simple hecho de que el vendedor me entregue el documento de garantía, ya está cumpliendo. Está cumpliendo con el deber de informar, porque tenemos que tener también en consideración que si bien es cierto, la ley del consumidor nos habla más de derechos de los consumidores y obligaciones de los comerciantes, no nos habla de lo que son las obligaciones de los consumidores. Y en este ejemplo que usted nos está compartiendo, podríamos hablar de el deber que tienen los consumidores de leer la información que el comerciante le brinde. Entonces, por un lado, estaría cumpliendo el derecho de información que tiene el consumidor al brindarle, como le digo, el manual de garantía. En eso estamos totalmente de acuerdo. Pero también hay algo muy importante. El comerciante también está en la obligación de explicar, Ujú. ¿verdad? Entonces, tiene también la obligación de explicarle al consumidor cómo se aplica la garantía según el manual del producto que está adquiriendo. Pero es lo que yo digo, muchas veces llegan y te dieron un documento y no lo explicaron. Yo creo que ahí es un error que estamos cumpliendo, o tanto como consumidores como empresarios, porque también el empleado tal vez no sepa hasta de la garantía porque es vendedor, es dependiente.
Ahí estamos fallando muchas veces. ¿Y cómo hago si cuando yo fui a adquirir un servicio no me dieron ni siquiera el documento? Bueno, es que como te digo, ya la parte de los servicios sí aplica diferente Ah, la ok. garantía, ¿verdad? Ese es el que me tiene pensando hace rato, la parte de los Sí. servicios. Don Andrés, quiero aprovechar para leer algunos saludos y saludar a algunas personas que también están ahí en sintonía. Tenemos a Denis Durán que nos está viendo. Un saludo a don Denis. Tenemos a don Antonio Quiroz que también nos pone que excelente tema. Muchísimas gracias. Tenemos ahí a Victoria Sandí que se encuentra en sintonía. Tenemos a José David que nos pone que muy buenas noches. Y tenemos a don Pablo Ledesma y dice, gracias Rocío por el tema. Este ha sido un problema que no hay garantías por escrito en muchos comercios y si hay, es muy limitada la información que tienen. Yo creo que es como un complemento a lo que estábamos conversando. Correcto. Como bien usted lo apunta, es el error o el problema que se ha generado tanto en consumidores como en comerciantes en hacer cumplir ese derecho de información de los consumidores y también la parte de los consumidores de hacerlo valer ante los comerciantes. A mí me parece que también puede ser un tema también de cultura, Sí. ¿verdad? Que no está, el costarricense no es tan adversarial, digamos, como un estadounidense, donde también tienen una cultura de consumo más avanzada que la de Ujú. nosotros y están acostumbrados a siempre hacer los reclamos. En Costa Rica no es tan dado, pero tenemos si somos consumidores, tenemos los instrumentos para poder hacer valer estos derechos. Como estábamos conversando ahora, tenemos la vía administrativa de la Dirección de Apoyo al Consumidor del Ministerio de Economía, Industria y Comercio, donde ahí tenemos lo que es la plataforma de apoyo al consumidor, donde los consumidores y los comerciantes pueden ser asesorados por abogados especialistas en materia de consumo. En el caso de los consumidores, si fuera el caso que estimen de que sus derechos han sido violados como consumidores, entonces también tendrían ahí la oportunidad de que el asesor que los está atendiendo realice un tipo de negociación a distancia con el comerciante, una llamada por teléfono para tratar de llegar a un arreglo previo y evitar así también una denuncia. Si no se puede llegar entonces a ese arreglo previo, por las razones que sean, el consumidor ahí mismo podría interponer la denuncia. Entonces, los mecanismos están. Yo creo que lo que falta es conocerlos un poquito. ¿Dónde está ese límite entre aplicar la garantía y realizar una denuncia? ¿En qué sentido? En que yo puedo tal vez realizar la compra o tengo una queja con el servicio y puede ser que alguna persona diga no tengo que ir al comercio, no tengo que ir a la empresa que me dio los servicios, sino me voy a ir directamente a la dirección a Ya poner lo la entiendo, denuncia. perfecto. Para nosotros poder acudir a la vía administrativa del consumidor, ¿verdad? El MEIC, y poder interponer una denuncia, tiene que haber una violación a un derecho del consumidor. Entonces, en este tema que hablamos sería la violación al derecho de garantía. El derecho de garantía puede, en lo que son los bienes, puede ser ejercido de tres formas. ¿Cuáles son estas formas? Bueno, la devolución del precio pagado, cambio del artículo por uno de idénticas características y la reparación gratuita. Ujú. Entonces, si alguno de estas tres maneras de poder ejercer el derecho de garantía no es cumplido por el comerciante, entonces ya se configuraría una violación de la ley y ya podríamos nosotros acudir a la Dirección de Apoyo al Consumidor con una denuncia administrativa en contra de ese comerciante. ¿Qué sucede si yo llego a donde me brindaron esa venta de un bien o de un servicio y digo, de esas tres opciones escojo tal? ¿Puedo decidir yo como consumidor cuál es la que quiero o es el comerciante el que tiene que establecerme el orden de las mismas? Excelente pregunta. La jurisprudencia administrativa de la Comisión Nacional del Consumidor, ya en varios votos,
ha indicado de que es el consumidor el que escoge la manera en que se puede ejercer ese derecho de garantía, no es el comerciante. Había una situación muy particular que sucedía con el reglamento anterior al que está vigente, donde se establecía en uno de estos artículos de lo que es el derecho a garantía la forma en que se deben de ejercer, que los acabamos de hablar, pero tenía un orden. Ajá. Entonces se decía que lo primero que el comerciante puede hacer es hacer una reparación gratuita. Y si no se podía reparar, entonces se hacía el cambio por uno de idénticas características. Si no se podía hacer el cambio porque el bien no está en stock o demás, entonces lo que seguía era la devolución del precio pagado. Pero eso cambió con la vigencia de este reglamento desde septiembre del 2013, que es el que tenemos ahora, y también con los diferentes votos y resoluciones emanadas de la Comisión Nacional del Consumidor en la interpretación de la normativa que tenemos reglamentada en cuanto a este derecho de garantía, y es ya la Comisión la que informa mediante sus resoluciones de que es el consumidor el que escoge la forma en que quiere que se ejerza esa garantía. Entonces, yo puedo llegar al comercio y decir, no estoy de acuerdo, yo compré este producto no cumplió, no está bien con lo que ustedes me ofrecieron, necesito el dinero. Bueno, sí lo puede hacer, pero también hay que tomar en cuenta algo muy importante. ¿Está bien? Y es el hecho de que el comerciante tiene el derecho de revisar el bien previo a ejercer esos derechos de garantía. ¿Por qué? Porque la garantía que nos habla la ley del consumidor es una garantía que vamos a ejercer según lo que nos dice el artículo 103 del reglamento, donde nos habla de que la garantía es sobre el cumplimiento de estándares de calidad y por defectos de fábrica. Entonces, el comerciante tiene el derecho de, previo a realizar algún tipo de arreglo, devolver el dinero o cambiarlo, de revisar ese bien para determinar si el problema que se está presentando en este bien es por defectos de fábrica o por una violación a estándares de calidad. Si él en ese estudio que hace con un servicio técnico determina de que hay una mala manipulación del bien, o sea que fue ocasionado puede ser por el consumidor o por un tercero, por una mala manipulación, puede invalidar la garantía. Entonces, ya él teniendo esto definido, ya puede entonces decir, bueno, es un defecto de fábrica. Si es un defecto de fábrica, se puede reparar. Puedo ofrecerlo, pero como dijimos, al final es el consumidor el que va a escoger si quiere que se lo reparen, si quiere que se lo cambien o que le devuelvan el dinero. Bueno, pues estaríamos hablando que el mismo empresario también tiene que irse hacia donde su proveedor a decirle que el artículo no estaba correcto, que tenía un fallo, y ahí él realizar hasta su reclamo también. Sí, pero esos reclamos no tienen que afectar al consumidor, que eso es algo eso muy le iba importante. A preguntar, ¿qué dicho? Muy importante. Sí, porque en el pasado se daba de que, un ejemplo, compro un celular a una casa comercial y el celular a los 15 días dejó de funcionar. Entonces esta persona iba a la casa comercial donde lo adquirió, mire, tengo un problema con este celular, y ¿qué era lo que le decían? No, vaya al servicio técnico que queda allá, camino al aeropuerto. Esas cosas eran, o ese tipo de acciones de esos comerciantes, lo que provocaban era una violación al derecho de garantía. ¿Por qué? Porque al consumidor no le debe de afectar lo que esté pasando internamente o la cadena de producción que tenga o el comerciante, sino porque el consumidor a quien le está comprando no es al proveedor directamente, es a la casa comercial. Entonces debería ser la casa comercial la que se encargue del trámite y demás. Todos los trámites internos que tenga que hacer después para hacer valer esa garantía ante su proveedor, como le digo, no deben de afectar al consumidor en su trámite propio
de garantía ante este comerciante. Hablemos un poquito, antes de entrar a los servicios, de los plazos. Okay. ¿Qué tenemos que considerar en todos los plazos que hay en todo este tema de garantías de cumplimiento? Ok, podemos hablar, bueno, como hablamos al principio, hay un plazo que es de 30 días hábiles, que es el mínimo de garantía que se debe de brindar. Ajá. También en el ejercicio que estábamos conversando del derecho de garantía, hay plazos que tenemos que tomar en cuenta. Por ejemplo, cuando estamos hablando de la reparación gratuita del bien, el artículo 108 del reglamento de la ley 7472 nos indica de que va a haber un plazo de 15 días que debe de cumplir el comerciante en examinar el bien y repararlo y hacer la devolución al consumidor. Ese plazo de 15 días eventualmente se puede ampliar con una razón justificada. Por ejemplo, no tengo repuestos en el país. Uh-huh. Entonces, esos 15 días se pueden ampliar. ¿A qué? A 15 días más, un mes calendario prácticamente. Pero hay algo, para Ajá. que usted pueda ampliarle como comerciante ese plazo, dice la ley en este artículo 108 de que el comerciante está obligado a darle un bien similar al consumidor de préstamo mientras está dando esa reparación. Que eso es algo muy interesante, que casi los costarricenses no lo conocen, esa parte de la normativa. Póngase a pensar, ejercer esto que estamos hablando, un problema de garantía de un vehículo. Pues en realidad me lo imaginé, pero no es particular y bueno, es particular realmente porque usted dice, qué buenos, le dieron un artículo mientras tanto. Y sí lo hacen en algunos lugares de vehículos, pero en el mantenimiento, cuando hubo un accidente o en el tema de seguros. Y también he visto el tema de celulares, De los celulares, sí. pero no es muy común que te den algo mientras se repara el otro. No sé, me parece muy bonito, muy bonitos todos estos ejemplos, pero ya quiero escuchar el tema de servicios. De los famosos servicios. ¿Qué particular tienen garantías de cumplimiento los servicios profesionales? ¿Qué es diferente con respecto a los artículos? Servicios profesionales. Uh-huh. ¿Me puede ampliar un poquito más ese Sí, concepto? podríamos estar hablando de muchísimos servicios. Estamos hablando, por ejemplo, nosotros que somos un despacho, un servicio contable, un servicio de auditoría, un servicio de asesoría. Ok, ahí traemos otro tema muy interesante. Ajá. Y es que hay que tener en consideración que los servicios profesionales que brinda el profesional liberal con su cliente, no hay una relación de consumo afecta a la ley 7472. Ok. Entonces, toda la parte de los servicios profesionales está exenta de la aplicación, gracias a Dios, de esta ley y el reglamento. Yo decía, en algún momento cuando estuve revisando este tema, decía, se da un servicio, yo voy y hago un reclamo, me vuelven a brindar el servicio. Y otra vez vuelve a aumentar el tema de los plazos de garantía que tengo sobre ese servicio y qué tanto podía afectar un servicio profesional como estos que yo le comenté, un servicio legal, un servicio inclusive de docencia. Inclusive sí, pero no. La Sala Constitucional, desde el año 1999, con un voto de ellos, aclaran esta situación e indican de que no existe una relación de consumo entre un profesional liberal y su cliente. Porque ahí lo que ya estaría aplicando propiamente, si hay un problema con el servicio, ya sería el colegio profesional respectivo. Donde podría ir a colocar la denuncia. Correcto. Pero ya no podríamos ir a ponerle una denuncia al abogado que me hizo mal el traspaso, o no sé, o a la contadora que no me hizo bien la certificación. Ya no. O sea, no se puede ir ahí. Se tiene que ir entonces a poner la queja respectiva al colegio profesional. Ya cuando nos habla servicios, la ley 7472
ya saliéndonos ya de este tema, ¿verdad? De lo que son los servicios profesionales, ya estaríamos hablando como de diferentes servicios que se brindan. Por ejemplo, un servicio de reparación de la casa, ¿verdad? Que usted haya contratado una persona que tenga Ujú. una empresa para reparar, digamos, un bien inmueble, que no lo haga bien. Entonces, ese tipo de servicios sí van a estar afectos a la ley 7472 y tienen garantía también. Pero la garantía ya es diferente a la de los bienes, porque como hablamos, la de Ujú. los bienes nos habla entonces de lo que son estándares de calidad y defectos de fábrica. Ujú. Aquí no, aquí la garantía es de que lo que se ofreció, que se iba a hacer, se tiene que cumplir. Esa es la garantía de lo ofertado. Entonces ahí también vemos algo muy interesante, qué tan importante es la información que brinda el comerciante al consumidor, ¿verdad? Entonces, la garantía de los servicios es el derecho o la obligación que tiene el comerciante de cumplir con el servicio ofertado al consumidor. Así también nos lo dice este artículo 108 del reglamento de la ley 7472 que acabamos de mencionar. Pero entonces estaríamos poniendo el ejemplo de una construcción o una reparación en la casa. Yo reparé una pared que adentro tenía temas eléctricos, que tenía temas de tuberías de agua. eh, Aparentemente se ve bien, empezó a funcionar bien y de un pronto a otro me empezó a fallar. ¿Cuánto es el plazo para poder aplicar esta garantía? ¿Sería igual que con un producto, teniendo claro que no es lo mismo el uso? Creería yo, ¿verdad? Porque una tubería o algo mal en la parte eléctrica podría afectarse no ya, sino en un Ujú. plazo más amplio. También podría ir a esa dirección a poner la denuncia. Si fue una persona que me brindó servicios y que lo que me hizo fue un contrato o me dio solamente una factura, también lo puedo hacer. Sí, por supuesto. ¿Por qué? Porque cuando uno va a poner la denuncia ante la Dirección de Apoyo al Consumidor, el consumidor lo que tiene que probar es la relación de consumo y la relación de consumo ya la puedo hacer yo, probarla con la factura que me dieron, con un contrato si fuera el caso, porque también tenemos que tener muy en claro que los contratos no solo son escritos, Sí. también sean los contratos verbales y son totalmente válidos según el Código Civil de nuestro país. Este, bueno, en cuanto a los servicios, para que no se me vaya, el artículo 108, como les estaba diciendo, de este reglamento, nos dice que la garantía del derecho del consumidor es de exigir que el resultado coincida con lo ofertado, que es lo que estábamos Ujú. hablando anteriormente. Y nos dice que de no ser así, el consumidor puede exigir la devolución de lo pagado o si lo prefiere, que el servicio brindado, que fue o mal brindado, se vuelva a realizar y esperando de que se vaya a hacer correctamente. Entonces, muy importante tener en consideración que los gastos que se ocasionen por volver a dar Ujú. este servicio, como un servicio de reparación, se está pagando no solo la mano de obra, sino que también materiales y demás, tienen que ser sufragados por el comerciante, según la ley. Significa que no me quisieron venir a hacer otra vez la reparación ya correctamente. Entonces yo tuve que contratar a otra persona, comprar materiales nuevamente para que hicieran la reparación. Entonces yo ya me voy a la dirección, hago la denuncia y ellos tendrían que devolverme ese dinero. No es así. Yo lo digo bonito, pensaría que así es fácil. Veámoslo de esta manera. Me hicieron un servicio de fontanería que no estuvo bien Ajá. hecho. Entonces, si no estuvo bien hecho, como dije, yo puedo entonces pedir o que me devuelva el dinero o que haga bien su trabajo. Si él no cumple ninguno de los dos, yo ahí sí voy a la Dirección de Apoyo al Consumidor y le pongo la denuncia. Ujú. ¿Por qué aclaro esto? Porque si a mí se me ocurre que mientras que es un trabajo que me urge, le contrato a otra persona, esta persona va y me lo hace, eso serían lo que en derecho llamamos vulgarmente, por decirlo de alguna manera, los daños y perjuicios. Ajá. ¿Verdad? El cobro de daños y perjuicios, porque usted me va a indemnizar este dinero que yo tuve que invertir, que no tenía planeado invertir, porque usted me está causando este daño, que no me está cumpliendo, por ejemplo, de la garantía. Los temas de daños y perjuicios y de indemnizaciones por servicios o bienes, servicios mal brindados o bienes que por alguna razón hayan cometido algún tipo de infracción de la ley 7472
no pueden ser conocidos por la Comisión Nacional del Consumidor. La Comisión Nacional del Consumidor no tiene la competencia para conocer este tipo de temas, tiene que irse a la vía judicial. Entonces, en este ejemplo que estábamos hablando, si yo igual tengo que hacer, como le digo, esta reparación con otra persona y le pagué y todo y tuve que pagar materiales nuevos, en ese caso, ese reclamo lo tengo que ir a hacer a la vía judicial. No puedo hacerlo en la vía del consumidor de la Comisión Nacional. Don Andrés, voy a aprovechar para saludar a algunas personas que nos están viendo. Tenemos a Alexis Quiroz, tenemos a Ivette Barbosa, que también nos está viendo, y tenemos a Contabilidad Serviconfis, que nos está viendo, ahí nos ponen saludos. Pero también nos pregunta en este momento, o nos comenta don Pablo Ledesma. Este ha sido un problema de que no hay garantías por escrito en muchos comercios. Está limitada la información, que fue lo que nos puso anteriormente, y creo que se cortó. Y dice, en ese caso, si se da una factura electrónica pero no dan garantía, hay una garantía definida por el dubio pro cliente. ¿Cuál puede ser el alcance? Ok. Aplicaría lo que hablábamos del plazo mínimo de garantía. Si el comerciante me da un plazo de garantía menor a los 30 días hábiles que establece la ley, o del todo no me informa sobre el plazo de garantía, automáticamente se van a aplicar los 30 días hábiles. Perfecto, nos dice Alexis Quiroz, saludos, qué interesante tema, definitivamente hay que aprovecharlo. Y nos dice Fabi Arias, un tema muy interesante, el problema es la falta de comunicación y conocimiento de la correcta aplicación de las garantías de los diferentes bienes y servicios. Y yo creo que también ahí estamos, y por eso usted decía de la cultura. Muchas veces no estamos acostumbrados a tener una buena comunicación con el cliente, y las personas que brindan el servicio no tienen también ese conocimiento. O la capacitación requerida para por lo menos explicarle al cliente la manera en que se puede también aplicar la garantía, porque también tenemos que tener en consideración que hemos hablado los derechos de la garantía según lo que nos dice la ley, tanto la ley 7472 como su reglamento. Pero recordemos de que hay manuales de garantía, documentos de garantía que se brindan y que también tienen tanto limitaciones, establecen limitaciones a la garantía, como también la manera de hacerla efectiva según ese bien o servicio que se haya adquirido. ¿Estos manuales los establece el empresario o los establece esta dirección? No, lo que le digo, digamos, son los manuales de garantía que vienen en los productos que uno adquiere, ¿verdad? ¿Y qué sucede con el tema de las políticas de las empresas? Bueno, excelente pregunta. El empresario y comerciante tiene que tener algo muy claro, y es la diferenciación que hay en lo que es propiamente el derecho de garantía y lo que son políticas de empresa. Por ejemplo, hay lugares donde que nosotros podemos ir a adquirir algún tipo de bien, y me dicen, si quiere cambiarlo, si va a la casa, lo usa, lo utiliza, y al final se arrepiente, tiene 5 días para cambiarlo, que le devolvemos el dinero. Nosotros acabamos de hablar de que el reglamento de la ley 7472 en su artículo 108 nos habla del ejercicio del derecho a garantía. Y hablamos de 3 supuestos. Acabamos de hablar de políticas de empresa que se dan con 2 supuestos muy similares a los que nos establece la normativa, que es el cambio en un plazo definido. Pero si estamos hablando de cambios de artículos en plazos menores de los que están establecidos por ley, como el de 30 días hábiles para hacer el ejercicio del derecho a la garantía, estaríamos hablando ya ahí propiamente de políticas de empresa, que son políticas que establecen las empresas en beneficio de sus consumidores, además de los derechos que ya le brinda la normativa al consumidor. Entonces, ¿cuál sería otro tipo y que es usual que se confunda, de política de empresa con la garantía? En las tiendas que venden ropa, cuando le dicen a una persona, tiene tanto tiempo para cambiarlo, siempre le dan un mes, usted tiene un mes para cambiarlo.
Eso es una política de empresa, porque ese cambio se puede dar porque no le gustó el color, porque no es la talla. Estos problemas que se están dando, que son más subjetivos y de apreciación del consumidor en cuanto a la talla o el color o el estilo de la prenda, son indistintos a lo que son los estándares de calidad y defectos de fábrica, donde ahí, si se dan estos problemas, entonces sí podemos aplicar entonces la garantía, y debemos aplicarla si somos empresarios, somos comerciantes. Lo otro, ese tipo de cambios, ya por algo de gusto de la persona, ya son políticas de empresa. Entonces, hay que tener también mucho cuidado cómo se informan esas políticas de empresa para no causar confusión en los consumidores, para que ellos sepan cuándo estamos frente a una política de empresa y cuándo estamos frente a el ejercicio del derecho de garantía propiamente. ¿Por qué doy énfasis en esto? Porque esa confusión también se traduce en una violación al derecho de información de los consumidores, y ahí también puede entrar una denuncia. Pues yo creería que también tenemos el tema de que yo compré algo para regalar y el cumpleaños no es ahorita, es en una semana, entonces me dan la opción de cambiarlo por tal vez no gusto, sino también porque es algo que yo puedo inclusive decirle a mi proveedor o al comercio, en donde tengo esa opción, si no entonces no compraría algo para regalar ahí, sino en otro lugar que sí me den esa opción. Son tantas cosas, pero yo creo que tendríamos que ir finalizando todo este tema de garantías con la parte de legitimación. Bueno, la parte de legitimación era lo que estábamos hablando ahora, Ajá. en cuanto a que el acceso a la vida del consumidor y también de el acceso a la normativa de yo poder utilizarla a mi favor, ya sea en la vía judicial como en la vía administrativa, tiene temas de legitimación en cuanto a qué. Que para yo poder ir a ponerle una denuncia en comerciante en la Dirección de Apoyo al Consumidor, yo tengo que ser o tengo que recaer en la calidad de consumidor. Y aquí viene algo muy interesante que ahora hablamos al principio. Ajá. Usted dijo ahora, es que todos somos consumidores, totalmente, sí. Es cierto, todos somos consumidores. Tanto es consumidor Andrés Bogarín, tanto es consumidor el presidente de la República, tanto es consumidor el despacho, tanto es consumidor el Ministerio de Economía, los estados, o sea, todos somos consumidores. El 12 de marzo de 1962, John F. Kennedy dio un famoso discurso que dijo, todos somos consumidores. Pero para la ley no todos somos consumidores. Entonces el tema de legitimación deriva en que en la ley 7472, en su artículo 2 nos habla sobre definiciones y ahí se define qué es considerado para la ley un consumidor. Y están tres supuestos. ¿Quién sería? El destinatario final. ¿Quién es el destinatario final? El que adquiere un bien o un servicio para su uso o goce personal o de su círculo familiar. Le da fin a la vida económica del bien, no compra para revenderlo y volverlo a introducir en el mercado. Destinatario final. Pero la ley también nos da otros supuestos donde habla que el artesano y el pequeño industrial, la pyme, pueden ser considerados como consumidores cuando tienen relaciones de compra, por ejemplo, de los insumos que utilizan para ya sea crear sus artesanías o lo que la pyme esté produciendo. Entonces, esos son los supuestos donde usted puede ser considerado como consumidor. Y la otra persona que se le va a poner la denuncia sería el comerciante. Entonces, habría que recaer en lo que dice el artículo 5, el Código de Comercio, que quiénes son comerciantes. Bueno, que el que ejerza actos de comercio, pero tenga habitualidad y profesionalidad al realizarlos, y también todo el listado de personas jurídicas como la sociedad anónima, claro, y demás, ¿verdad? Entonces ahí está el tema de la legitimación, porque se dice que el consumidor o el que recae en la calidad de consumidor va a tener la legitimación activa para ya sea interponer una denuncia o interponer una demanda judicial. Y el comerciante, que va a ser el demandado o el denunciado, le va a recaer entonces la legitimación pasiva. Este es un tema muy importante, ¿por qué? Porque entonces
ya definimos cuáles son los sujetos que sí pueden reclamar o hacer efectiva la ley del consumidor en estos procesos. Lo que quiero también decir con esto es que un comerciante no puede denunciar a otro comerciante en la vía judicial, hablando de derecho al consumidor, también allá en la vía administrativa del MEIC. La única excepción sería si ese comerciante es una pyme, entonces ahí sí podría hacerlo, pero si no es una pyme, entonces ambos no podrían acceder a esa vía, por lo menos esa vía administrativa, y en la vía judicial no podríamos estar hablando de ley de consumidor, hablaríamos de Código de Comercio y Código Civil o la normativa comercial especial que se aplique en el caso, pero ya no se podría. Entonces esos son los temas de legitimación, que también tiene que ver cuándo nosotros podemos definir cuándo hay una relación de consumo y demás. Don Andrés, yo creo que me gustaría ver algo que quedó como en el aire al inicio, y es cuántos son las sanciones o multas cuando hay una denuncia en donde tuvo razón el consumidor. La ley le da la potestad a la Comisión Nacional del Consumidor que cuando declare infracciones mediante un procedimiento ordinario administrativo que se lleva en la Dirección de Apoyo al Consumidor, si se encuentra que hubo una infracción por parte del comerciante, le da la potestad entonces de sancionarlo mediante multas. Las multas se dan por salarios mínimos. Ajá. Y el más bajo que tengo entendido ahora anda entre los 2.600.000 y 3 millones, pero esa es la más baja. Han llegado a haber multas de más de 5 millones y demás. Para algunos comerciantes puede ser de que no lo vean tan costoso, pero pongamos la atención en comerciantes pequeños como bazares y lugares así. Hablemos de 5 millones cuando la venta del servicio del bien que yo hice era de 100.000 colones, es demasiado representativo. Exactamente. Pues yo creo que ahí es donde siempre decimos al final todo el tema de las infracciones, de las sanciones, inclusive del monto considerable que tendría que pagarse si hacemos las cosas incorrectas. Pero don Andrés, un consejo a todas estas personas, tanto como empresarios, como comerciante o como consumidor, para que contemplen todo el tema de garantías de cumplimiento. Bueno, obviamente siempre estar atentos a este tipo de programas donde pueden llegar especialistas que les pueden dar toda la información, y también tener en consideración que la Ley del Consumidor en su artículo 33 impone obligaciones al Poder Ejecutivo sobre un derecho al consumidor, que es el derecho de ser educado para el consumo. Este derecho lo hace efectivo la Dirección de Apoyo al Consumidor. Hay un departamento que se llama Departamento para la Educación al Consumo y Ventas a Plazo. Ellos se encargan de dar capacitaciones virtuales sobre diferentes temas del consumidor y hacen mucho de las garantías porque es un tema muy de que nos afecta a todos. Entonces es un tema constante que se está dando, entonces por ese lado pueden informarse y capacitarse con el MEIC, y si no, también pueden ir directamente a las oficinas de la Dirección de Apoyo al Consumidor, donde están todos estos asesores que les pueden brindar asesoría e información sobre sus derechos de consumidor, y en específico lo que es toda esta parte y este tema tan importante que es de la garantía. Yo diría que todo esto es un complemento. Don Andrés dice muy claro que tenemos que capacitarnos. ¿Cómo podemos defendernos de algo que ni siquiera sabemos cómo es que hay que llevarlo? Y todo esto implica el hecho de que no podemos decir que tenemos ignorancia con respecto a la ley. Así que asesorémonos, busquemos profesionales que nos guíen, busquemos estas instituciones que también nos van a dar capacitaciones gratuitas. Lo tenemos todo a la mano y muchas veces no sabemos cómo defenderlo cuando tenemos la necesidad de ello. Don Andrés, muchísimas gracias por el tiempo, muchísimas gracias por la enseñanza que está brindándonos el día de hoy, una clase más como docente, pero realmente
El tiempo y la enseñanza es valiosa y yo espero que todos ustedes lo hayan aprovechado, que si tienen alguna duda, entonces ahí me escriben, yo le escribo a don Andrés y le hacemos las consultas por privado, mentira. Don Andrés, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a todos ustedes por la invitación y a la gente que estuvo compartiendo con nosotros. Ojalá que todo lo que hablamos sea de provecho y bueno, ojalá que podamos tener una segunda parte para poder un poquito ahondar más en estos temas tan importantes que, si bien es cierto, son dirigidos a los consumidores, pero sí me parece que también tienen que ser muy conocidos por todos los empresarios y comerciantes de nuestro país. Perfecto, y ya tenemos un compromiso por don Andrés para una segunda sesión con ustedes acá. Y con todo el placer de siempre, les decimos que si Dios lo permite, nos vemos el próximo miércoles y que tengan una muy buena noche. Buenas noches. Hasta luego.